Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie G, el Poison Slow. No hubo un te amo verbal como respuesta, pero esa actriz sonrió de todos modos, porque en ese momento su amada doctora tenía su brazo alrededor de su cintura, y eso para Pac significaba incluso más que palabras, una declaración de propiedad. Pac fue el amor de la vida de la doctora Prey. Miró a la mujer a su lado que había cambiado de rumbo para parar en un restaurante. Pac estaba bastante segura de que sabía por qué no iban directo al departamento como habían planeado. ¿Aún no irías a casa? Si yo hubiera sido la que volaba, regresaría directamente. Pero esta soy yo, exactamente, ya que eres tú. Vayamos a comer, porque no te gusta la comida del avión. La doctora Pren la miró con exasperación, pero en el fondo se escondía un profundo cariño. ¿Cómo me conoces tan bien? Tengo que darte una recompensa. No hace falta, entremos. Como si Pag realmente se desanimara, simplemente guardaría la recompensa para cuando volvieran a su habitación. Por ahora se concentraría en llenar el estómago. Gracias por saber que tengo hambre. Si alguna vez te da gastritis, me enojaré. No te enojarás, porque mi novia es actora. Y sí, mi novia es estricta, severa y mandona, pero aún así la amo. Basta, comamos antes de que te duela el estómago de verdad. La doctora Prem miró a su sonriente compañera con fingida molestia, pero no podía negar la verdad en las palabras de Pac. Con una doctora como compañera, ¿cómo iba a enfermarse? Sobre todo cuando esa doctora conocía todos sus puntos débiles. Si me duele el estómago, iré a ver a la doctora Prem. Estoy comiendo ahora mismo. El carácter juguetón de Pag hizo que la doctora negara con la cabeza, pero su expresión se volvió neutra, casi al instante cuando una mujer se acercó a su mesa, alguien a quien reconoció perfectamente. Pag, ¿eres tú de verdad? Me alegra mucho verte. Sí, la mujer que se aferraba al brazo de su pareja era la ex representante de Pag, o mejor dicho, su ex amiga. Nan, llamó. Estoy aquí con mi familia. Ven a ver a mis padres, dicen que te extraña. Adelante, esperaré aquí, dijo la doctora Pren con calma, mientras observaba cómo su compañera era arrastrada hacia su mesa más adentro. No estaba molesta con Pag, su disgusto estaba dirigida a la ex-manager, que había utilizado a los mayores como excusa, dejando a Pag sin poder negarse. Pag, mientras tanto, solo podía suspirar mientras intentaba liberar su brazo del agarre de la otra mujer. En el futuro no dejaría que Pren volviera a detenerse a comer en ese restaurante, no porque todavía sintiera algo especial hacia Nan, sino porque le desagradaba las situaciones en las cuales su amada doctora pudiera tener que presenciar a Nan comportándose de esa manera. Padres, tengo una sorpresa para ustedes, dijo Nan. Pac, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Hola. Estoy cenando con mi pareja en la mesa de enfrente, saludó Pac con una cálida sonrisa a los dos ancianos, a quienes respetaba profundamente. Aunque no le gustaba el comportamiento de su hija, todavía podía separar sus sentimientos de la forma en la cual los trataba. Pac ya no me quiere, padres, dijo la joven. Nan, ¿por qué dices eso? Pero es cierto, Pac ya tiene a alguien más. Y ahora yo ya no le importo. Está bien. Ustedes dos sigan igual que siempre, igual que antes, sigan discutiendo y enfurruñadas como niñas, dijeron los ancianos con ligereza, sin saber la verdadera historia. Pac suspiró silenciosamente, pero solo logró esbozarle una sonrisa educada. ¿Cómo podría contarles qué tipo de cosas había hecho su hija? Volveré a mi mesa, hasta luego, dijo. Pac, espera, ya basta. Pac seguramente tiene hambre, vamos a cenar, intervino el padre de la joven. Nan observó la espalda de Pac mientras se alejaba y no pudo evitar sentir un destello de irritación. No importaba cuántos años hubieran pasado, esa doctora todavía ocupaba un lugar importante en el corazón de Pac. Ella se negaba a creer que Pac, la que una vez se había dejado influenciar realmente, no podía sentir nada si ella se acercaba y actuaba con afecto hacia ella nuevamente. Pac regresó a su mesa con una sonrisa, aunque no sabía realmente qué hacer a continuación. El rostro de su amada doctora era tan inexpresivo que hacía que cada bocado de arroz resultara extrañamente difícil de comer. Pren le dijo que se sentara y comiera sin iniciar ninguna conversación. Incluso cuando Pac reunió el coraje para plantear otros temas, las respuestas que recibieron fueron escasas. ¿Hice algo mal? Siempre que Pren se comportaba así, Pac nunca sabía cómo seguir. Pren llamó. Estaba a punto de extender la mano para tomar la mano de su amada, pero se detuvo a mitad de camino cuando el lenguaje corporal de la doctora claramente le decía que no. Ahora Pac sabía por qué no podía sostener su mano. Date prisa y come, para que podamos ir a casa y descansar. Cuando regrese a la habitación me daré una ducha y me quitaré todos los gérmenes de inmediato, dijo Pac con seriedad. La oradora hablaba serio, pero el oyente tuvo que reprimir una sonrisa y volver a reprimir. La doctora Pren vio a su amada comer rápidamente y pronto abandonó su actuación y dejó que la severidad se desvaneciera.
¿Quién podría mantener un rostro serio por mucho tiempo con la persona que amaba? Come bien, está bien, ya no eres una niña. Mastica todo bien para que sea más fácil digerir. Está bien, te amo mucho, Bren. ¿Cambiando de tema? Entonces come rápido, me muero por abrazarte. La doctora Pre le dirigió a su novio una mirada de advertencia, después de que Pac exagerara la forma de comer solo para burlarse de ella. Si no paraba, tal vez le negarían ese abrazo. En el momento en el cual llegaron al condominio, Pac dejó caer su maleta y corrió rápidamente a los brazos de su amada, solo para detenerse a mitad del paso. Al ver esa mirada tranquila, que instantáneamente apagó su entusiasmo. ¿Cómo iba a olvidarlo? Si aún no se había duchado, la doctora Pre jamás habría dejado abrazarla. Pac, lo olvidaste. Ve a ducharte primero. La sonrisa que le dedicó su novia antes de aparecer en el baño hizo que el corazón de la doctora se ablandara, pero ella realmente no podía dejar que Pac la abrazara en ese momento. No después de haberse topado con su ex-manager y haber dejado que esa mujer la abrazara instantáneamente. A ella simplemente no le gustaba que nadie se aferrara a su pareja. La doctora Pre miró el televisor. Sus párpados se volvieron más pesados a medida que el sueño se apoderaba de ella. No estaba segura de si Pac estaba tardando demasiado en la ducha o si el cansancio de los últimos días en el trabajo la estaban alcanzando. «Bren», llamó. Pac miró a su amada doctora, ahora reclinada en el sofá con los ojos cerrados, y sonrió. ¿Realmente se había demorado tanto en la ducha que Bren se había quedado dormida? Ella robó un beso en cada suave mejilla, por su derecho de amor, y siguió con un beso rápido en los labios. «Tardaste mucho en la ducha que me quedé dormida. ¿Cuántos minutos estuviste?» «Solo unos 20», dijo Pac sentándose junto a su doctora y tocando con afecto el cansado rostro de ella. ¿Quién necesitaba realmente descansar allí? Ella, después de un largo viaje. «Hola, doctora. Pensé que llevabas ahí 1 hora». «No estuve mucho tiempo. El trabajo ha sido pesado para ti, un poco». «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? No te habrías tomado la molestia de recogerme». «Yo quería ir». Esa sola frase hizo florecer la sonrisa de Pac. El cariño sin palabras elegantes fue lo que hizo que su corazón se ablandara, porque la doctora Brain no era habladora ni de frases dulces. En lugar de eso demostraba su amor. «Pac, lo entiendo. Será mejor que lo hagas». «¿Puedo abrazarte?» La doctora Brain miró los ojos suplicantes de su novia y no pudo evitar sonreír antes de abrir los brazos. Pac inmediatamente se derritió en el abrazo que había estado ansiando. No era solo Pac quien la extrañaba, y también la extrañaba. Es un abrazo fuerte. «Pac, te extraño más que a nada». «Y si me extrañas más que a nada, ¿harías polvo mis huesos?», bromeó. «Nunca te haría daño, porque yo te amo demasiado y con todo mi corazón». ¿Esa línea fue robada de alguna parte? ¿Acaso no puedo ser dulce de vez en cuando?, dijo mientras sonreía. «Yo también te amo, Pac», dijo la doctora, sonriendo ante la mirada llena de amor antes de inclinarse para encontrarse con sus suaves y dulces labios. Un beso que llevaban anhelando, un beso que prometía que se pertenecían una a la otra, y un beso que hablaba de amor. Las mañanas en las cuales no tenían nada una a la otra, las mañanas en las cuales compartían sonrisas, y las mañanas en las que se daban un beso matutino. Esa era una mañana para ellas. Dígame usted qué opina de esta parte de spoiler. Nang sigue apareciendo hasta el final y insistiendo. Bueno, y si les gusta el video, por favor denle me gusta, también compártelo y no olviden dejar sus comentarios. Cuídense mucho.